ahora hay una mala noticia, pero la tenemos a Telma Fardín, está Marcelo Pinto con ella. Telma, buenas tardes. Carla Churnowski, Mariana Verón, acá te saludamos. Y bueno, en principio, a ver, ¿qué más vos sabés? ¿Qué te pudieron contar los abogados? ¿Qué sabés de a esta hora? ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Qué pasó con este juicio? Carla, Mariana, muchas gracias. Antes de dar paso a la respuesta de Telma, otra inquietud que le planteaba a modo de apertura de este diálogo que van a continuar ustedes en el piso es cómo está hoy tu fe en la justicia, Telma, y hasta dónde crees vos que se puede llegar. Bueno, primero, hola chicas allá en el piso, Mariana, Carla. Creo que es un momento muy difícil para hablar de fe, ¿no? Porque me parece que esto lo tenemos que correr del territorio de la fe. Me parece que acá tenemos que hablar de hechos concretos. Me parece que como estábamos sentando un precedente, logrando que 3 países se pusieran de acuerdo y que avanzaran en este proceso judicial. Y además, si no, lo que nos queda, si solamente nos queda pensar en fe, en esperanza, entonces no le estamos reclamando a quienes les tenemos que reclamar. Le tenemos que reclamar al Estado, en este caso al Estado brasilero, que se haga cargo y que designe, bueno, si no es ese lugar, ¿cuál es el lugar en el que sí se puede buscar justicia? Telma, que recién te preguntaba Mariana, ¿no? Si tenés alguna novedad desde lo que fue el video donde te vimos tan angustiada esta mañana, por lo menos en cuanto a qué implicaría ese cambio de jurisdicción o de justicia, digamos, de foro. No, bueno, una de las cosas muy violentas en este caso es que justamente yo, como no soy querellante, en parte porque confío en el proceso que está llevando adelante la Fiscalía de Brasil, que lo hizo de oficio, actuó de oficio. Cuando supo que tenía a alguien con pedido de captura internacional, dijo, bueno, nosotros lo vamos a juzgar, entonces por eso yo no me constituí como querellante, porque la Fiscalía obró de oficio y también porque, sin dudas, es muy difícil económicamente sostener una querella en otro país, ya teniendo yo querella en Nicaragua, teniendo que tener abogados en Argentina, o sea, el litigio internacional, el litigio de por sí es carísimo, el litigio internacional ni hablar. Por eso yo no estoy constituida como querellante, entonces no soy informada. Esta es una de las cosas más violentas, ¿no?, de cómo funciona la justicia en Brasil, porque yo no puedo presenciar las audiencias, yo solamente pude declarar y no pude presenciar ninguna de las audiencias. Eso en Argentina no pasaría y yo estaría notificada en su totalidad, en la totalidad de bueno, cómo es este fallo. Entonces ahí ya hay un primer punto que es violento, que es esta incertidumbre. De todas maneras, más allá de que sepamos si cambia de fuero y si se usan alguno de los testimonios o no, la realidad es que no deja de ser violento pensar que hay alguien diciendo que todo lo que ya se hizo, que fue durísimo, porque mi declaración de 4 horas no fue gratuita para mí emocionalmente, psíquicamente, fue muy dura a largo plazo, es dura hasta el día de hoy haber revivido los hechos de ese modo. Entonces que venga un tribunal, que cuando decimos un tribunal son 3 personas, ¿no? Porque a mí me parece siempre importante remarcar, y por eso también corría lo otro de la cuestión de fe, que son seres humanos, son personas las que encarnan la justicia, no son seres divinos, son personas con ideales, con creencias, que encarnan esas creencias y que en este caso están incurriendo en un nivel de revictimización muy violento. Se entiende lo que está diciendo Telma, ¿no? La desigualdad, en este caso, acompañada de la violencia de género, que implica también esa desigualdad económica, que vos, Telma, en este caso no estás pudiendo ser parte del juicio, que además se mantiene en secreto, casi en secreto, cuando un juicio oral lo que intenta hacer es justamente oral y público para que toda la ciudadanía pueda conocer y participar del proceso de juzgamiento, pero hay una diferencia económica que a vos, que sos la víctima, te sigue perjudicando. Sí, sobre esto que decís, lo fuerte es que yo tengo muchísimos más recursos que muchas otras mujeres que atraviesan la misma situación que yo, muchas otras personas que atraviesan la misma situación que yo. A mí me acompaña Amnistía Internacional, o sea, yo dentro de
las víctimas, soy una víctima que tiene muchos más recursos, el movimiento de mujeres, amigas, compañeras, gente que me acompaña, un micrófono acá adelante para poder hablar de lo que está pasando. Si a mí me hacen esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres? ¿Qué queda para el resto de las personas que se animan a romper el silencio? Exactamente, porque digamos, una Y de las sobre cosas... el sigilo... Perdón. Perdón. No, te quería decir que justamente es una de las cosas que vos más promoviste, que fue el atreverse a hablar, es ¿para qué? ¿Acompañada por quién, no? Apoyada por quiénes. Y en el caso tuyo puntualmente, donde sos la protagonista que no puede ni siquiera la protagonista, la víctima que no puede presenciar ni tener ningún tipo de argumento de por qué esto está sucediendo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué información hay de la mañana a esta hora? Vamos a apelar, por supuesto, y vamos a pedir que todo lo que se hizo hasta acá, el juicio, mis horas de declaración, las horas de declaración de muchísimos de los testigos, las horas del juez sean puestas en valor y que sí se pueda seguir adelante, porque acá claramente lo que hay es una estrategia de intentar no solamente dilatar, sino que en ese dilatar esto prescriba. Y justamente es eso lo que tenemos que lograr, porque si no, tenemos que lograr que no prescriba, porque justamente si no es muy perverso. Nos da justicia, vamos a la justicia y la justicia tiene este sinfín de vericuetos. Una víctima de pronto tiene que saber lo que es una querella, lo que son los tiempos de la justicia, cuáles son las instancias judiciales, o sea, ya de por sí eso está mal porque debería avanzar sin la necesidad de que la víctima esté detrás paso a paso. Y si no, el mensaje es muy violento porque cuando las causas prescriben, que hay muchísimas personas que están en esa situación y se animan a contarlo públicamente y hacen una denuncia pública, también son ellas llevadas a la justicia por daños y perjuicios o por calumnias e injurias. Entonces la justicia finalmente está al servicio de los victimarios y no de las víctimas. Tal cual, Telma. Bueno, nos solidarizamos con esto que está pasando. Esperemos que puedan acceder finalmente a los fundamentos de este tribunal. Es importante también decirlo, fueron 2 jueces contra 1, no fue por unanimidad la decisión. Y también aclarar... Y son todos varones también, discúlpame, me Sí. gustaría, me parece que es importante que en este tipo de juicios haya involucradas juezas mujeres. Me parece que colaboraría, aunque sea un poquito, con las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género en un caso de violencia de género, ¿no? Y sí, quisiera que vos, Telma, dijeras algo respecto de algo muy importante y que es importante que quede aclarado en la opinión pública. Esto no quiere decir que D'Artés sea inocente y por eso me gustaría también que vos tuvieras una palabra respecto de eso, ¿no? Del mensaje también que queda. No, todo lo contrario. Acá lo que quiere decir es que su defensa, como sabe que es culpable, está buscando la manera de evitar que la justicia se pronuncie. Es muy llamativo porque su abogado dijo hoy o ayer a la noche, dijo que esto también lo perjudicaba porque él quiere que lleguemos a un veredicto. Eso estrategia que están haciendo porque son ellos los que presentaron este habeas corpus para decir que no es este juez el que tiene la posibilidad de juzgar. Y acá es donde empieza a este vericueto de la justicia a correr la prescripción del hecho. Entonces, si hay algo que justamente esto no demuestra, es que sea inocente, sino todo lo contrario, que está queriendo eludir a la justicia una vez más. Lo hizo cuando dijo públicamente que se iba a presentar en la justicia de Nicaragua y se profugó a Brasil, que no tiene convenio de extradición, y ahora que logramos el proceso en Brasil, hacen esta serie de presentaciones en el tribunal. Primero lo habían hecho ya con este juez. El juez se pronunció antes de que comience el proceso judicial. El juez, con un escrito de más de 15 páginas, explicó por qué sí él podía ser quien juzgara y sin embargo ellos siguen poniéndolo en tela de juicio. Así que lejos de significar su inocencia, quiere decir que frente a tanta prueba que se está produciendo en el juicio y prueba que se produjo en la instancia anterior, evidentemente tienen miedo de que lleguemos a lo que corresponde, que es una sentencia. Telma, te agradecemos mucho y esperemos que esto pueda solucionarse y lo antes posible. Gracias, Marcelo Pinto, allí desde el móvil.
Un abrazo Carla, hay una fuerte. convocatoria también de actrices argentinas para un reclamo, una marcha mañana. Mañana están convocadas a las 12 del mediodía en frente de la Embajada de Brasil. Va a estar presente Telma Fardín, Sí. también va a estar ahí presente para ella misma defender en primera persona, para volver a poner el cuerpo, vamos a decir así. Hoy yo escuchaba indignada las palabras del abogado de D'Artés, el doctor Burlando, diciendo que D'Artés estaba muy angustiado. Me da vergüenza. Me da vergüenza y me da dolor. Y lamento profundamente el momento por el que está teniendo que volver a pasar una mujer que fue abusada siendo una niña.